Buenas tardes, Silvia Visconti. ¿Cómo anda el clima en Montevideo? Bueno, buenas tardes, Daniel, buenas tardes para ti los oyentes. Aquí está lindo la noche, ya es de nochecita, y está lindo, corre un vientito un poco fresco, tipo bien primaveral, pero Ajá. Todavía está lindo. Hoy estuvo bastante bien el día, y el fin de semana estuvo maravilloso, con mucho sol, y además acá se conmemoraba el Día del Patrimonio, en donde se abren prácticamente una cantidad de edificios, incluso edificios públicos y privados, y bueno, fue realmente ese fin de semana un transitar enorme de gente por todos esos lugares, así que estuvo muy muy interesante este fin de semana, con Bueno. tamboriles por toda la ciudad, música, de todo. No sé, Bueno, acá, hoy... yo no soy porteño, así que acá hay tamboriles, pero me parece que no tienen el peso que tienen en Montevideo. Aunque en los barrios hay bastante, ¿eh? Sí, hay, de todas formas, en el Uruguay, y sobre todo en Montevideo, el candombe es como uno de los elementos de nuestra música popular más tradicional. Incluso algunos de esas comparsas que salen en Buenos Aires tienen integrantes uruguayos. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la zona de allí por la zona de vieja de la ciudad, había una serie de comparsas que tenían integrantes que habían sido en realidad creadas inicialmente por integrantes uruguayos. Y déjame que te cuente, porque estamos bastante emparentados con los chivilcayanos, con los de Montevideo, que la compañía de teatro de Pablo Podestá era de Uruguay. Pablo Podestá era uruguayo, y una de las compañías circenses y de teatro vocacional más importante acá de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, por la cual la ciudad de Chivilcoy está designada como capital provincial del teatro vocacional, o sea, directa influencia de esta compañía uruguaya. Mirá qué interesante, no sabía eso. Yo no tampoco sabía. me lo leí, no sé, bueno, viste que en el teléfono te aparecen cosas y leí eso. Y uno va descubriendo determinadas cosas con las lecturas, ¿no? Bueno, y hoy, Daniel, yo quería recordar un poco el 68 español, porque bueno, pese a las duras condiciones que implantó en España la dictadura franquista y a la represión que ésta ejercía contra toda forma de disidencia, el 68 también llegó a España. Llegó especialmente en las universidades, que se convirtieron durante incluso los años anteriores en espacio de protesta política y cultural, sobre todo una vez que desapareció la organización gremial oficialista, que se conocía con el nombre de Sindicato Español Universitario, y que fue sustituido por otras formas, entre ellas el Sindicato Democrático de Estudiantes. El movimiento estudiantil español era muy heterogéneo, porque había una cantidad de pequeñísimos grupos con escasa formación teórica que se disputaban el liderazgo del estudiantado. Aunque estuvieron presentes en la cartelería de las movilizaciones de 1968 los temas generales como la guerra de Vietnam, que eran centrales y recurrentes en otros movimientos estudiantiles, en España este movimiento contemporáneo los tuvo como temas un poco secundarios, porque la lucha principal era contra la dictadura franquista, que de alguna manera condicionaba todo el mundo estudiantil. Antes de 1968, los estudiantes españoles habían vivido un lento y largo camino de politización. De alguna manera habían influido para que eso fuera posible
una serie de conflictos en el seno de los defensores de la dictadura, entre los falangistas y los sectores del Opus Dei, que se disputaban el control precisamente de la organización del sindicato de estudiantes, del CEU. Ese debilitamiento, producto de estas peleas entre los sectores que apoyaban el franquismo, pudo ser aprovechado entonces por grupos disidentes. Y desde finales de los años 50, estos grupos implantaron además una serie de nuevas estrategias de oposición que le permitían combinar la clandestinidad necesaria por la represión con una acción pública. De alguna forma también la nueva cultura juvenil que se estaba dando, asociada a una cierta apertura al exterior, a la expansión del consumo, creó un espacio que permitía compartir a estos estudiantes antifranquistas algunos significados junto con sus compañeros. Los estudiantes entonces, estos estudiantes disidentes, lograron conectar con el resto de los universitarios. En las zonas de libertad que fueron creadas por este movimiento, las cuestiones escolares y las reivindicaciones institucionales, así como las aspiraciones de realización personal, se mezclaron porque hacían realidad una identidad entre lo personal y lo político que de alguna manera caracterizó al ciclo de protestas de 1968. En el largo camino de lucha de estos estudiantes, podemos marcar momentos importantes en sus conflictos. Uno de ellos fue el Manifiesto de los Universitarios de febrero de 1956 y la Asamblea Libre de Estudiantes de 1965 o la Capuchinada de 1966. Este manifiesto de 1956, de febrero de ese año, era muy crítico con la situación educativa y política del país y apelaba a los hijos tanto de los vencidos como de los vencedores. Esto derivó en un asalto indiscriminado contra la Facultad de Derecho, con heridos, y desencadenó la primera movilización de estudiantes, enfrentamientos con los falangistas, la dimisión del rector, la destitución del ministro de Educación, y bueno, esta consecuencia, o como consecuencia de estos sucesos del 56, ese sindicato de estudiantes universitarios de carácter fascista quedó desacreditado y bueno, esto lo condujo a su disolución allá por el año 65. Este descrédito de este grupo falangista se venía gestando desde antes, desde 1951, cuando después de participar, junto con muchos otros universitarios, en un boicot contra la subida del boleto de tranvía en Barcelona, cuando vieron la masividad que esta protesta había alcanzado, cambiaron de mando y participaron en la represión del propio movimiento. Bueno, de alguna manera lo que temían era que ese movimiento, que alcanzaba grandes dimensiones, pusiera en peligro al propio régimen. Algo semejante había ocurrido en 1954, cuando también, después de promover manifestaciones contra la ocupación británica de Gibraltar, acabaron justificando las cargas policiales contra los estudiantes por la supuesta infiltración de provocadores. Ante la mayoría de los universitarios, estos comportamientos fueron considerados manipuladores e hipócritas, y esto, por supuesto, erosionó la imagen del sindicato de estudiantes único. En 1957 hubo un nuevo boicot contra los tranvías con un fuerte apoyo estudiantil que se desarrolló en Barcelona y Madrid y que fue respondido con una violenta acción de la Guardia de Franco, esta vez fundamentalmente en la Universidad de Barcelona. En los dos principales campus, los jóvenes antifranquistas buscaron apoyarse entre ellos y crearon comités de coordinación universitaria.
En 1965, la Cuarta Asamblea Libre de Estudiantes significó, de hecho, la muerte del Sindicato de Estudiantes Unidos y también dejó por tierra la calidad de agremiación obligatoria a ese grupo que existía. Y propició, de esa manera, el surgimiento, digamos, de otros grupos que representaran a los estudiantes. Ese año significó el inicio de una serie de conflictos universitarios, huelgas de exámenes, constante organización de asambleas y manifestaciones para protestar por las detenciones que se hicieron de estudiantes y también por la inhabilitación de muchos docentes, algunos de los cuales fueron expulsados, otros inhabilitados por ciertos años, e incluso algunos renunciaron por su cuenta de manera solidaria, digamos. En este periodo, entonces, se van a crear nuevos sindicatos estudiantiles, llamados sindicatos democráticos, principalmente uno en Madrid y otro en Barcelona, y estaban controlados fundamentalmente por militantes del Partido Comunista Español. El proyecto de un sindicato democrático de estudiantes fue, de alguna manera, el símbolo de una movilización de masas que cada vez era más creciente. El 2 de marzo, la Asamblea logró organizar la mayor manifestación ilegal en el centro de Madrid desde la victoria franquista de 1939. En 1966, por su parte, la policía, tras un cerco de 3 días al monasterio de los capuchinos de Barcelona, entró y detuvo a los estudiantes. Este incidente fue conocido como la capuchinada. Pero el punto álgido del conflicto estudiantil va a llegar en la primera mitad de 1968. En Madrid, el 18 de mayo de aquel año, el cantautor valenciano Raimon ofreció un mítico recital en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense. Los centros universitarios eran los únicos que, para los actos culturales, no requerían autorización gubernativa, al depender de las autoridades académicas. Aunque hubo muchas dudas, en definitiva se obtuvo el permiso del decano de la facultad para realizar este recital. Se había acordado con el cantautor que no cobraría por su actuación, solo por los gastos de viaje, que eran muy reducidos, ya que Raimon se alojó en un hotel de tercera categoría. Se decidió además que la recaudación, con un precio de 25 pesetas, se destinaría al apoyo solidario de causas reivindicativas. En definitiva, el total de la recaudación, casi toda ella en monedas, se destinó a ayudar a los trabajadores en huelga, una huelga ilegal, como todas durante el franquismo, de la factoría Pegaso, una metalúrgica, de Barcelona, y también a los estudiantes que fueron detenidos. La totalidad de las paredes de la inmensa entrada de la facultad entonces y el propio local estuvo repleto de pancartas, y según relatan asistentes, fue la primera vez en esos años en que aparecieron banderas rojas y hasta alguna imagen del Che. Se dice que entraron unos 6.000 jóvenes a ese recital, que se sentaron en el suelo, en los pasillos y en las escaleras del edificio, desde donde cantó Raimon, acompañado por su guitarra y rodeado hasta casi sus pies por la multitud, ya que no quedó espacio libre alguno. En el amplio hall no se veían más que cabezas y la multitud gritaba libertad, libertad, democracia popular, y también París es Madrid, Madrid es París, y otras consignas. Todas y cada una de sus canciones fueron victoriadas, y estrofas como la de Olvent o Digo No fueron coreadas hasta casi acallar la voz del solista en el recital más emblemático del antifranquismo. Los invito a
a escuchar a Raimon precisamente cantando Al vent. Tenía yo aproximadamente 18 años y tenía unas ansias inmensas de sentirme junto con los que querían transformar la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. Entonces yo, con toda, digamos, la ingenuidad de la adolescencia, pero también con toda la fuerza, compuse una canción que fue la que me arrastró, en cierto modo, a continuar cantando. El título de la canción me parece que no será necesario traducirlo, porque todos hablamos un latín más o menos distinto, es Al vent. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al nàixer és un gran plor. La vida pot ser eixeplar, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. Bueno, al acabar este recital, empezó la manifestación, porque una parte de los asistentes caminaron hacia la plaza de la Moncloa coreando consignas antifranquistas. La marcha fue rápidamente reprimida por los grises, como se le decía a los policías por el color de su uniforme, y bueno, decenas de coches de policía armada, 3 camiones cisternas capaces de disparar tinta o agua, policía a caballo, se interpusieron en el camino de estos jóvenes que marchaban, dispersando a palos la manifestación. Se veía a jóvenes corriendo por los bosquecitos del campus y múltiples saltos frente a la policía, que reprimió a fondo, deteniendo a un centenar de asistentes. El impacto del recital de Raimon fue inmenso. Los periódicos de la época celebraron la generosa dotación policial que enfrentó a los manifestantes que respondieron con piedras. El decano, que autorizó el recital, tuvo que ir a declarar ante el Tribunal de Orden Público y dijo que ignoraba el destino que se daría a la recaudación y que pensaba que iba a ir a la mejora de los comedores escolares. Muchos de los detenidos tuvieron que comparecer también ante los tribunales. El cantante compuso después una canción, 18 de mayo a la villa, que recuerda aquel recital y que en su texto dice: por unas cuantas horas nos sentimos libres. Quien ha sentido la libertad tiene más fuerzas para vivir. En enero del año siguiente, tras el asesinato de un estudiante, Enrique Roano, militante del Frente de Liberación Popular, y la implantación del estado de excepción que fue implantado por el gobierno frente las crecientes movilizaciones, que se temía se extendieran desde la universidad
a los centros de trabajo donde ya operaban clandestinamente los sindicatos obreros. En enero, en Barcelona, un grupo de estudiantes lanzó por la ventana del rectorado un busto de Franco y quemó una bandera española, lo que generó otra vez duros enfrentamientos con la policía. La normalidad fue la nota predominante en todas las universidades. Cerca de 2.000 detenidos, 200 condenados, profesores destituidos, disparos y heridos en campus, intentos de ocupación, cotidianos enfrentamientos, cierres intermitentes de varias facultades, algunas incluso por medio año, fue lo característico de ese año 69. El 20 de enero del 69, cuando es asesinado este militante, se generaron manifestaciones frente a la casa del joven y también quema de diarios en protestas por las falsas informaciones que publicaba la prensa en estrecha colaboración con el Ministerio de Información. La prensa decía que este estudiante se había suicidado en vez de que había sido asesinado por la policía. Es importante decir de alguna manera que pese a que regía la ley de prensa de 1966, que había disminuido levemente la censura, la mayoría de los periódicos eran afines al gobierno, porque los que no lo eran o habían sido clausurados o habían sido requisadas algunas de sus ediciones y eso los había condenado al cierre. Se sucedieron en este periodo lo que se llamaron los encierros planificados, que vienen a ser lo que nosotros llamamos las ocupaciones de locales estudiantiles. Y también los saltos que ya mencioné, en realidad me olvidé de decir que un salto en el lenguaje de esos jóvenes españoles significaba lo que nosotros llamamos piquetes, para interrumpir el tráfico en alguna calle. Y bueno, todas estas cosas terminaban en corridas y desocupaciones cuando llegaba la policía. El día 24 de enero, las autoridades cerraron la universidad, sobre todo la de Madrid, a la vez que implantaron el estado de excepción bajo el argumento de evitar que se arrastre a la juventud a una orgía de indisciplina y nihilismo. Todavía resonaba en la memoria de los jóvenes la letra de Digamos No, con la que Raimon había cerrado aquel recital del 68. Así la cantaba Raimon. Para acabar el recital, digamos no, diguem no. Ahora que estamos juntos, diré lo que tú y yo sabemos y que a menudo olvidamos. Hemos visto el miedo hecho ley para todos. Hemos visto la sangre, que solo hace sangre, hecha ley del mundo. No, yo digo no, digamos no, nosotros no somos de ese mundo. Hemos visto el hambre ser pan para muchos. Hemos visto que han hecho callar a muchos hombres llenos de razón. No, yo digo no, digamos no, nosotros no somos de ese mundo. Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No,
som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa per a molts. Hem vist que han fet callar a molts homes plens de raó. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Bueno, ahí escuchábamos la canción, primero la letra y después la canción cantada por Raimón, unos años después, también en un recital en la universidad por la década de los 70. Bueno, pero esta dura represión que se dio en el año 69 produjo una retracción de todo el movimiento estudiantil que volvería a las calles unos años después, y esto se debió en gran parte porque cuando se reabrió la universidad, la presencia de la policía intimidante en los locales universitarios fue frenando al movimiento estudiantil. De todas formas, años después, este movimiento estudiantil volvió a resurgir. Y bueno, con esto les he dado o he tratado de darles un panorama de ese 68 en España. Que al igual que en el programa anterior, yo conocía muy poco de todo esto, así que hemos aprendido. Tomamos nota. Hemos aprendido bastante. Bueno, estamos en la hora y ya nos pasamos, así que estamos en Orsay de varias cosas acá en el programa. Como siempre. Nos vamos corriendo hasta el lunes 14 de octubre con otra edición de A Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Silvia, Dayana, Javi, nos vamos y nos encontramos el próximo lunes.